Buenos días. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Vamos a iniciar el tiempo que nos queda, las clases que nos quedan, un tema que habla sobre superando los obstáculos en el servicio a Dios. ¿Cuántos servimos a Dios? Dentro y fuera, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de bendecirte, de adorarte, de sentarnos a tus pies para escuchar tu palabra. Y mi Señor, danos un corazón sencillo siempre, humilde, para poder recibir de ti, de tu Espíritu, de tu palabra y poder llevarlo a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos 12:1 vamos a tocar. Y antes de leerlo, quiero introducirme. Nuestra vida cristiana es como una carrera. En esa carrera vamos a tener obstáculos. Y que hay que conocer esos obstáculos para poder saltarlos, ¿verdad? Si no te das cuenta de los obstáculos, ¿cómo los podemos saltar? Así es que hay que entender que no corremos la carrera solos. Muchas veces pensamos que estamos corriéndola nosotras solas, o por lo menos así lo sentimos. Pero ¿qué dice Hebreos 12:1? Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Se fija? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestra vida cristiana es como una carrera que tenemos que correrla ¿cómo? Con paciencia. Porque a veces somos desesperados, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquellos dos hombres que llevaban un mensaje al rey? Uno de ellos insistió, aunque no le pertenecía. No, yo voy. ¿Qué hizo? Se impacientó. Y quiso tomar un lugar que no le correspondía. Pero bien acomedido. Y dijo, yo me voy corriendo para ir delante del rey y darle el mensaje. Pero el otro que sí fue enviado iba a su paso. Con paciencia. ¿Sí? Hasta llegar hasta donde estaba el rey. Porque cuando el rey preguntó al primero, ¿cuál es el mensaje? Y el otro dijo, no sé. Yo sé que hay un mensaje, pero el que viene atrás es el que sabe. ¿Verdad? Aquellos que siempre quieren sobresalir, aportar y meterse donde no les corresponde, se impacientan. Así es que el primer obstáculo es la impaciencia. Porque si somos impacientes, lo más seguro es que vamos a tropezar. ¿Cierto? Porque cuando una persona es impaciente, se deja llevar mucho por las emociones y quiere hacer y quiere aportar y quiere solucionar, pero no piensa. ¿Sí? Cuando un corredor corre, se debe de llenar de paciencia. Y esto es un fruto
del carácter de Dios. La paciencia, ¿verdad? Y es un fruto que nosotros, adheridos a Él, debemos de dar. Siempre la mirada del corredor debe ir adelante, fijo en la meta, ¿cierto? Un buen corredor que conoce las reglas, siempre su vista va a ir adelante, hacia la meta. Sin distraerse, diga conmigo, sin distraerse, ¿sabe? Pero debe de ir con el paso que amerita, para no cansarse, ¿verdad? Por eso muchos pierden la carrera, porque quieren correr tan rápido que a la hora que tienen que acelerar el paso para llegar a la meta, ya están súper cansados. A ver, voltea con tu compañera y dile, ¿cómo estás? Así es que se debe de ir con el paso que amerita para no cansarse y quedar a medias de la carrera. Ahora, ¿qué significa paciencia? Paciencia significa resistencia. Resistencia, porque cuando una persona va corriendo a su paso, se va ejercitando y cada vez se va haciendo más resistente, porque va al paso, consciente aún de su respiración. También significa aguante con alegría. Es la definición, aguante con alegría. Dile, no con chilletas. Dice, aguante alegre o esperanzado. Esperanzado, porque alguien que corre la carrera tiene la esperanza de llegar a la meta, pero con alegría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el llegar a la meta no te causa tristeza, sino alegría. Y mientras corres, pero corres como debe de ser, al paso y con paciencia, ¿sí? Entonces tienes la esperanza de llegar a la meta. También significa perseverante. O sea, no es alguien que avienta la toalla cuando ve el obstáculo, ¿verdad? Sino es alguien que persevera. Dice, lo voy a lograr porque lo estoy haciendo bien, porque lo estoy haciendo correctamente. Sin distraerme. Así es que tenemos que correr la carrera cristiana gozosos, contentos, pues al estar gozosos nos da resistencia. Y algo pasa dentro de nosotros. Algo pasa dentro del corredor cuando estamos corriendo legítimamente, ¿verdad? Y bajo estas características. Y, como dije, algo pasa dentro de nosotras y esa es la fuerza de Dios que nos la regala. La fuerza de Dios. ¿Y nos la regala para qué? Para ser perseverantes. Y sentimos su gracia y nos da fuerza cuando ya no tenemos ninguna. ¿Cierto? Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová, nota esto, no dice en a. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Si te fijas, ¿qué dice el verso? Los que esperan a Jehová. No dice en Jehová. Esta palabra es muy significativa. ¿Y por qué es muy significativa? La A marca dirección y relación personal. La A marca relación
dirección y relación personal. No esperas una cosa, esperas una persona. Una persona. Espero a Dios, lo espero a Él, aunque la bendición tarde, pero lo espero a Él. Amén. ¿Se fijan la diferencia? Así es que retomando Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Él, en su persona, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperamos en Él, en su presencia, la A también implica expectativa activa. Expectativa activa. Cuando decimos esperar a alguien, significa estar atentos. Amén. Estar atentos. Listos con los ojos en la meta. Entonces tendremos en ese momento nuevas fuerzas. Cuando vamos en la carrera, debemos de ir al paso esperando en Él. Que su gracia nos dé nuevas fuerzas. Amén. Tú dices, yo tengo mucha responsabilidad, estoy en casa, me dedico a la casa, a la limpieza, a la ropa, a la comida, a la organización de esto, aquello, más la formación de los hijos, más todo eso, ¿verdad? Y llega un momento en que tú sientes que tus fuerzas se acabaron. Y ahí es cuando, si nosotros estamos con Él, viene la fuerza de Dios. Eso se llama la gracia de Dios sobre nosotros, sobrenatural, para poder lograr todo lo que tenemos que hacer para su gloria. Amén. Y dice, levantarán alas como las águilas. Fíjese, esta palabra como es una figura que es un símil, hablando de que es una comparación. ¿Sí? Levantarán alas como las águilas. O sea, hacen una comparación que lo haremos como lo hacen las águilas. Dios diseñó las águilas para remontar el vuelo, pero el águila llega un momento en que se empieza a envejecer. ¿Sí? ¿Cuántas veces podemos sentir eso? Sí, no estoy hablando del envejecimiento físico, sino del espiritual. Que nos descuidamos. Y vamos corriendo la carrera bien distraídos. Y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, fíjense, muchas veces llegamos a ministrar y no estamos esperando en Él. No edificamos a veces en el Espíritu. Tenemos compañeras cerca y empezamos a contar lo bueno y lo malo que nos pasa. Y cuando andamos en el Espíritu, nuestras cargas ya deben de estar puestas en Dios y no en los demás. No podemos apacentarnos a nosotros mismos ni empezar a contar todo lo que nos pasa. Y fíjate lo que me pasó. Es que me enfermé, es que me dolió el pie, es que pasó aquello, es que yo pasé aquello. ¿Y sabes qué? Estás distrayéndote y estás distrayendo a los demás. Amén. Por eso hay conflictos. Por eso de pronto entramos en desarmonía, en chismes, en cosas, porque estamos escuchando lo que no conviene. ¿Sí? Y no es el tiempo de apacentarnos a nosotros, venimos a ministrar. Debemos de venir llenos del Espíritu Santo desde casa. Amén. Para dar. Así es que el águila se empieza a envejecer, a su pico le sale una capucha o costra que le impide remontarse. De esas veces que ya la capucha está, el pico está bien endurecido. ¿Sí?
¿sí? Y hablamos todo lo que no conviene. Y dice, tiene que vencer los obstáculos, azotando su pico. ¿Qué hace? El águila azota su pico, porque sabes que con el pico se habla, con el pico se come. Y si no se puede comer bien, se muere. ¿No es cierto? Así es que tiene que vencer los obstáculos, hasta que sangra, logrando quitar la costra que le impedía renovarse. Tenemos que darnos cuenta de nuestras costras para quitarlas. Después empieza a quitar las plumas viejas que están sobre sus alas, porque su pico ya está limpio. Y esas están pesadas, sus alas están pesadas, se han engrosado y le impiden levantar el vuelo, aunque es doloroso. Y mientras que está haciéndolo, sangra y le duele, pero lo logra. Logra quitarse todas esas plumas viejas. Y después empieza a quitar las costras de las patas. Con las garras es donde agarraba su presa para comer. Pero empieza esa labor. No importa que sangre, no importa que le duela. Si te fijas, nos compara como las águilas. Porque luego dice, correrán y no se cansarán. Esto es algo sobrenatural. Y eso no viene porque sí, se aprende a correr la carrera. Se aprende a vencer los obstáculos. ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Tu pico? O sea, ¿estás hablando de más? ¿Te estás quejando demasiado? ¿Estás encontrando un problema donde no lo hay? Tu pico se ha engrosado. Sabemos perfectamente que humanamente llega un momento que nos cansamos, pero también reconocemos que Dios está con nosotros renovando nuestras fuerzas y que cuando experimentamos la fuerza de Dios no nos cansamos. Amén. Porque corremos sobrenaturalmente. Corremos sobrenaturalmente, no es en la fuerza del hombre, es en la fuerza de Dios. Qué hermoso es ministrar en el Espíritu. Amén. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Caminarán y no se fatigarán. Así es que diario, nada más observen a su compañera, cómo viene. Caminarán y no se fatigarán. A veces las cargas que traemos, las quejas que tenemos, o sea, nuestra expresión dice mucho. Dice mucho cómo estamos corriendo la carrera. ¿La estamos corriendo en la fuerza de Dios? ¿La estamos corriendo con Él? ¿O la estamos corriendo en nuestra propia fuerza? Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Aguarda a Jehová, porque Él es el que te va a dar la fuerza. Él es el que te va a dar aliento. No el contarlo solamente para desahogarte. No. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Dios. Amén. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
Tu espera tiene nombre, se llama Jesucristo. Amén. No esperas un evento, esperas a una persona. Y cuando Él llega, toma su lugar. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Amén. ¿Cómo debemos de correr la carrera? ¿Qué nos dice la carta a los tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses 5:16. Y dice, estad siempre llorando. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Estad siempre gozosos. Siempre. No venga con la cara bautizada con jugo de limón. O sea, porque nuestro rostro refleja lo que está en el corazón. Amén. Estad siempre gozosos. ¿Qué significa la palabra siempre? Significa todas las veces. Esta palabra nos da la idea de que no importan las circunstancias, sean buenas o malas, porque el buen corredor cuida su actitud y no se distrae. Amén. No se distrae. El mantener la actitud incorrecta te debilita. Amén. El mantener una actitud incorrecta te debilita. Porque estás corriendo la carrera sin Él. Y vienes pensando en lo tuyo, en tu situación, en tu problema. Te distrae y te saca de la carrera. Así es que no hay más remedio de decirle, ok, ¿estás así? Mejor siéntate o vete a tu casa. Porque no estás listo. Venimos a dar. Amén. Venimos a dar, no a recibir. Sí recibes de gracia, que vaya en aumento, pero debemos de venir llenas del Espíritu Santo para dar. ¿O qué les parecería que yo me suba al púlpito y yo empiece a hablar de mis problemas en lugar de ministrar? ¿Eso estaría bien? El mandamiento es siempre estar gozosos. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos. Y dices, me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele el hueso de acá. ¿Por qué? Mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Está comprobado que cuando la persona mantiene una actitud correcta de gozo y contentamiento, sus huesos se revitalizan. Hay personas que se han sanado hasta de cánceres cuando mantienen una actitud de gozo, y esto está comprobado científicamente. Amén. Voy a poner un ejemplo, como el que practica ballet. En un tiempo yo estudié ballet y aprendí que si no tenía la técnica adecuada para respirar correctamente, mis músculos se iban a endurecer. Y me podía lastimar. El respirar correctamente hace que nuestros músculos se relajen y que haya más fuerza y perseverancia para lograr el objetivo. Tenemos el aliento de Dios y tenemos que respirar la vida de Dios. Y tenemos que respirar correctamente, porque quiero decirles que yo en todo el tiempo que estuve en el pandero, nunca me dañé. Ni me duelen las rodillas, ni me truenan, ni nada por el estilo. Y hay muchos panderistas que por un tiempo salieron del grupo porque les dolía todo. El hacer cualquier práctica sin respirar, de veras, los músculos se te endurecen. Y cuando llegas,
No se te olvide respirar. Estás viva. ¿No es cierto? Hay quienes vienen con tanta tensión que están así. No respiran. En nuestra carrera como cristianas estamos considerando este principio de estar siempre gozosas en todo tiempo. No importa si estoy pasando tiempos difíciles. El manifestar el gozo de Dios me relaja. Sonrío, respiro. Amén. Fijando mis ojos en la meta, que es Cristo Jesús. Si estás estresada, sin el gozo de Dios, de pronto te vas a tropezar en cualquier borde, pero no porque traes tacones, sino porque estás distraída y te empiezas a quejar hasta de la piedra que pasó o del borde que consideras que está deforme. Abre los ojos y salta el obstáculo. Amén. Y luego, ¿por qué no quitan ese borde? Cuando tú estés corriendo la carrera no te debes de distraer porque vas a caer en un hoyo y te puedes lesionar. Amén. Porque estás distraída y no estás corriendo legítimamente. En esa actitud vamos a afectar a otros. Amén. Porque no estamos corriendo la carrera legítimamente, no estamos llenas del Espíritu, no estamos llenas con el gozo de Dios. Entonces, vamos a empezar a sacar las obras de la carne. Y nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Y las responsables de grupo son responsables de venir en el Espíritu. Y de observar la gente que está ministrando bajo su liderazgo, si está llena del Espíritu. Quiero decirles una cosa, si Dios nos ha puesto como líderes, como para liderar, los responsables de grupo tenemos el deber de discernir cuál es el estado de cada persona que viene, porque hay personas que empiezan a crear conflictos por cualquier cosa. ¿Sí? Y tenemos nosotros que discernir y como Elías ir adelante sobrenaturalmente del carro para no permitir que una persona manipule toda la situación y ponga de cabeza el ministerio. Amén. Dios nos ha dado la autoridad, pero esa autoridad hay que ejercerla en amor, con firmeza y con entendimiento. Amén. Así es que hay quienes están distrayendo a otros en la carrera y pueden hacerlos tropezar. En una carrera no te distraes o vas hablando con otro, ¿verdad que no? Que corre, ¿verdad que no? Porque empiezas a estar hablando, ¿cómo agarras aire? Cuando corremos la carrera en el ministerio no debemos distraernos, empezando a contarle a tu compañera, como dijimos, los problemas, las dolencias. Debemos de venir preparadas, fijando los ojos en Cristo y habiendo dejado previamente tu carga en Él. Dice el Señor ahí, Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo los haré descansar. ¿Qué dice venid a mí? ¿En dónde? En el lugar secreto, en tu casa. Cuando tú vengas, debes de venir llena del Espíritu. Hagan caso a lo que digan sus responsables de grupo. A veces el responsable de grupo está llamando la atención, por favor, ahorita aprovechen a trabajar. Y cuando le está diciendo eso es porque está viendo que se están distrayendo. Y hay algunas que nomás voltean y ven a la responsable, así como, ¿y esta qué me está diciendo? Aguas, aguas, porque es la autoridad de Dios, delegada. Amén. Y si no obedecemos, resistimos a Dios y resistimos la autoridad. Y más vale caer sobre la roca y no abajo de la roca para que no nos desmenuce. Amén.
En la carrera de pronto pierdes el sentido de la realidad y no estás consciente que otros te están observando correr la carrera. Amén. Hebreos 12:1, retomando, por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, por esa razón tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos. En el contexto de este pasaje, los testigos eran los héroes de la fe que conquistaron reinos, taparon boca de leones y algunos no recibieron lo prometido. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Verso 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron, verso 35, sus muertos mediante resurrección, porque algunos ya no los vieron vivos, a sus hijos. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. Hablamos de la persecución que tenían de los cristianos, y de cabras y pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos son los testigos que caminaron por fe y vencieron todos los obstáculos. Eran testigos y nos enseñaron a vivir por fe. Amén. Corrieron la carrera legítimamente. Estamos conscientes que nosotros como cristianos estamos corriendo la carrera cristiana y que tenemos testigos que están a nuestro alrededor y que nos están observando. ¿Estamos conscientes de que nos están observando cómo estamos corriendo la carrera cristiana? ¿Quiénes son esos testigos que nos están observando a correr la carrera cristiana? Uno, quizás para algunos son sus padres. Otros, es tu esposo quien te está observando. Tus vecinos que te escuchan. Cuando gritas a tus hermanos o familiares, compañeros de trabajo, y en la iglesia, tus hermanos en Cristo. Te están viendo. Amén. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice Hebreos 12. Un corredor en lo natural no debe de cargar peso para correr la carrera. Tú no ves al corredor en lo natural con una mochila en la espalda, ¿verdad que no? Con 3 botellas de agua. Porque harían muy pesada su carrera y lo más seguro es que no podría llegar a la meta. Cuando corramos la carrera cristiana debemos de despojarnos de todas esas cosas, del pecado que nos asedia. Amén. Vas a tener oportunidad de dejarte llevar por la ira, pero despójate. Vas a tener oportunidad de guardar resentimiento, despójate. Despoja de todo pecado que te asedia. No puedes correr la carrera así.
Todos esos son obstáculos, ¿qué? El pecado que nos asedia. Nos estorban para correr la carrera. Una de las cosas que nos estorban es nuestra propia mente carnal. Que siempre está mirando a otros, distrayéndose. Y ahí te fijaste, pero sí te diste cuenta cómo me habló. Jarrito de Tonalá, ¿verdad? Así es que distrayéndose y argumentando que por culpa de esa persona que no fue amable conmigo, perdí la paz y el gozo en la carrera. No, somos probados en la carrera para que no te distraigas. Ni un segundo. Amén. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta palabra asedia significa el pecado que nos encuentra por todas partes, tratando de obstaculizar nuestro camino. Amén. Aquí vemos el ejemplo de Timoteo y cuáles eran los obstáculos que le querían impedir correr la carrera ministerial. Uno de los obstáculos es cómo se veía a sí mismo. Cómo se veía a sí mismo. Y cómo lo veían los demás. Y dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Que si porque eres grande o porque eres chiquita, si eres flaquita o si eres gordita. Si eres madura o eres joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. Esta fue la instrucción. Sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Ejemplo de quién? De los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ya vamos a ver el desarrollo de esto en el siguiente tema. En la iglesia nos están observando los testigos, los creyentes. San Pablo le decía a Timoteo, aunque eres joven, tu vida debe ser el modelo que otros sigan. No te menosprecies a ti mismo, porque otros te menosprecian por tu juventud. Y estamos ahí tratando de recibir la aprobación de otros. Ese es el obstáculo para llegar a la meta. ¿Cómo me están viendo los demás? A mí no me importa cómo me están viendo los demás, me preocupo por ser ejemplo de los creyentes. No te distraigas. Así es que, ¿cómo se veía a sí mismo? Joven, inexperto, porque estaba aprendiendo. Dicen que era debilucho porque padecía de muchas enfermedades del estómago. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas para correr la carrera. Sí, aunque estamos conscientes que vienen los obstáculos. Nos encontramos con los cristianos que buscan posición. ¿Sí? ¿Cuál es el obstáculo para llegar a la meta? Tú mismo, tu soberbia, tus intereses personales. En la iglesia vamos a encontrar cristianos con malas motivaciones que piensan que para ascender hay que acaparar y dejar a todos atrás. Aún sucede con los nacidos de nuevo, que no andan en el espíritu sino en la carne. Enseguida vamos a observar un ejemplo de la petición de una madre. Mateo 20:20. Vamos a abarcar esto antes de terminar. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, porque ya ven, algunas mamás dicen, estos son mi adoración. No, mi adoración es Dios. Verso 21. Él le dijo, ¿qué quieres?
Jesús le dijo. Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ah, ordena. Le estaba ordenando a Jesús, ordena que mis hijos. Aquí observamos que las palabras revelan la verdadera condición del hombre. Las madres por sus actos buscan posicionar a sus hijos. Pero ¿cómo revelan la condición del ser humano? Por sus palabras. Cuida lo que hablas, porque va a revelar lo que hay en tu corazón. Ajá. Yo me fijo porque luego checo las tareas. No tienes que recomendarte a ti mismo, no tienes que decir, híjole, yo tengo la capacidad, yo puedo. ¿Ustedes creen que nosotros como pastores no sabemos cuáles son los talentos de cada una? Sí, pero no nos estamos asegurando de sus talentos, nos estamos asegurando de su corazón. Amén. ¿Esta actuación de esa madre fue de buen ejemplo? Les pregunto. Observa y considera la manera que se dirigió a Jesús, ordenándole. ¿Cómo nos debemos de dirigir a las autoridades? Con reverencia y respeto, no ordenando. Oye, ¿ya te diste cuenta que estoy aquí? ¿Cuándo me vas a poner a mí? Nunca si no te humillas. Amén. Mateo 20:22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabes lo que pides? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Ya habían sido aconsejados por la madre, que tenía el mismo espíritu. Verso 23, y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén. El Señor conocía la intención del corazón. Verso 24, pero cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué creen que se enojaron? Porque también querían los primeros lugares. ¿Y saben cuáles son los problemas? Estar buscando posición. Un verdadero siervo jamás buscará posición, sino buscará servicio, y de ahí Dios lo va a escoger. Amén. Entonces Jesús, verso 25, llamándolos dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mi pregunta es, ¿quién quiere ser grande aquí? Levante su mano. Ahí dice, el que quiera ser grande, no veo manos levantadas, porque no quieren servir a los demás. Claro, fíjense lo que estoy diciendo. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera ser grande, hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? Pero en el orden. En el orden. Amén. Porque a veces el error que tenemos es ejercer el servicio, pero sin cobertura. No, tenemos que estar ordenados y dirigidos. Siempre, siempre sirvo, pero oye, pienso esto, ¿puedo hacerlo? ¿Me explico? Así es que el que quiera ser grande será vuestro servidor. La que busque posición porque cree que es suficiente, porque tiene dones, si se le pone en autoridad se va a enseñorear de la gente. Una persona que busca posición, si le sueltas tantita autoridad, se va a empezar a enseñorear de la gente, a golpearla. Para los que lideramos es ser ejemplo de los creyentes.
No permitiendo que alguien que cree tener dones se le va a permitir estar en eminencia o tener una posición de liderazgo, sino hasta que pague el precio para ser un siervo. Amén. Verso 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. ¿Quieren una posición que Dios les dé? Hágase servidor de todos, incluso haga una plana. Hay quienes quieren ser el primero, entonces la solución es sirve, 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 sirve. No busques posición. Fíjense, el conflicto está en que uno está consciente que en el ministerio de los que están bajo autoridad tienen dones de presidir, que tienen la capacidad de dirigir, pero el que sabe mandar, sabe obedecer. Y el que sabe obedecer, sabe mandar. El que tiene dones de presidir, se sujeta, tiene que aprender a obedecer. Y no porque tiene el don de presidir, empieza a instruir a otros e ignora al dirigente. Error. Porque si Dios te va a levantar a ti en algo, será a través de uno como pastor y a través del cabeza de grupo, porque Él va a reportar su comportamiento de ustedes. Amén. Y el responsable debe de dar fe de la vida de cada uno. Y yo soy atenta a todo, Así es que si queremos servir, sirve, 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 sirve. No hay mejor medicina para la soberbia. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo, a través del servicio, dio su vida. Vámonos concluyendo. Nuestra vida cristiana es como una carrera. ¿Cómo estamos corriendo la carrera? ¿Estamos corriendo la carrera ligeros o con el peso del pecado? Uno de los obstáculos para correr la carrera es la impaciencia. Buscamos atajos. Y violentamos las reglas. Y pensamos que así vamos a llegar. Dios quiere que esperemos en Él y que nos renovemos como el águila, que paguemos el precio y que corramos sobrenaturalmente y no nos cansemos. Que corramos con gozo para que nuestras fuerzas se multipliquen. Que corramos conforme a las reglas y no busquemos posición, sino servicio. ¿Quieres ser grande? Sé el servidor de todos. Es lo que nosotros como ministros hacemos, servimos a todos. Yo no concibo a aquella persona que dice, ay no, es que no voy con ella porque está ocupada. Tú eres mi ocupación. Amén. Tú eres mi ocupación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que sabemos que no regresará vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperado para aquello a lo que es enviado. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra, Señor, sea muy guardada en nuestra mente y en nuestro corazón y que tu Santo Espíritu nos la recuerde en el momento adecuado. Amén.